Muy buenas tardes, estimados ponentes, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. En esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Los ponentes están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren. Por favor, si me quieren dar su sí. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta plática tan interesante que se llama La Poderosa Fuerza G. Vamos a iniciar con el doctor Axel Ricardo de la Macorra Peterson Moriel. Él es investigador del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física y catedrático en la UNAM. Egresado en Física de la Facultad de Ciencias, tiene maestría en la Universidad de Cambridge y doctorado en la Universidad de Oxford. Ha desarrollado estancias de investigación en la Escuela Politécnica de París, en la Universidad de Roma La Sapienza y en el CERN. Es experto en cosmología y fundador del Instituto Avanzado de Cosmología. Participa en el experimento Dark Energy Spectroscopic Instrument, que generará el mapa tridimensional más grande y preciso del universo para determinar la naturaleza de la energía oscura. Qué interesante, doctor. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. De entrada quiero agradecer la charla y me pidieron que aclarara un poquito los 3 puntos principales de la charla. Fuerza de gravedad, más una fuerza es una cuestión de tiempo. La gravedad y las otras fuerzas nos permite descifrar la historia de nuestro universo. Esto es un viaje de unos 14,000 millones de años. Y por otro lado, gracias a la gravedad, nos indica que el 96% del contenido del universo hoy en día no corresponde a los átomos de la tabla periódica y corresponde en un 68% a la energía oscura y un 28% a la materia oscura, ambas sustancias que aún hoy en día no sabemos exactamente qué son, pero queremos determinar su dinámica para poder descartar los diferentes modelos proponentes en el medio científico. Entonces, quisiera nada más empezar con, yo creo que es una de las áreas más fructíferas que ha habido en la historia de la ciencia, en particular en los últimos 16 años. Esta área de gravedad y cosmología ha sido galardonada por 6 premios Nobel. El premio Nobel en el 2016 se lo otorgaron a George Smoot y John Matte por medir de manera muy precisa la radiación de fondo cósmica que nos generan las semillas primordiales para la formación de estructura, es decir, la formación de estrellas, planetas, galaxias y nosotros mismos. Unos años después, en el 2011, le otorgaron el premio Adam Riess, Saul Perlmutter y Brian Schmidt por medir la aceleración del universo. Esta aceleración del universo no entendemos por qué, es contraria a la gravedad, es decir, la gravedad siempre es atractiva, por lo tanto frena el universo, pero lo que se ve en el universo es que hay una época en que el universo se va desacelerando y recientemente empieza a acelerar. Esta aceleración, el experimento DESI en el cual participo, la queremos medir de manera muy precisa para descartar los diferentes modelos de la posible energía oscura. Y otra vez, energía oscura es solamente un nombre para algo que no conocemos qué es. Unos años después, en el 2015, le dieron el premio Nobel a Takaaki Kajita y Arthur McDonald por las oscilaciones de los neutrinos, lo cual demuestra lo que había sido una controversia, si los neutrinos tenían masa o no tienen masa. Y estos son neutrinos que vienen del Sol y demuestran, digamos, porque hay una oscilación entre ellos, cambian en el viaje de un estado a otro, y eso solamente se puede hacer si los neutrinos tienen masa.
La masa exacta de estas partículas no se conoce aún en día, se sigue investigando. Unos años más tarde, les dieron el premio Nobel a Rainer Weiss, a Barry Barish y a Kip Thorne por sus contribuciones decisivas del detector LIGO. El detector LIGO observó por primera vez las ondas gravitacionales predichas por Einstein 100 años antes. Y estas ondas gravitacionales han sido algo fantástico, no nada más por establecer, digamos, a la relatividad general como la teoría de la gravedad, sino porque nos ha permitido, por lo menos, determinar que la velocidad de la luz y la velocidad de las ondas gravitacionales es la misma, acorde, digamos, con las teorías que se tenían. Posteriormente, 2 años después, les dieron el premio Nobel a James Peeble, Michael Major y Dietrich Kellos por sus descubrimientos referentes al campo de la cosmología y materia oscura, y en particular por el descubrimiento de un exoplaneta en una órbita de una estrella de tipo solar. Es decir, que hay planetas, así como el Sol tiene varios planetas, no es algo extraño. Lo que pasa es que los planetas, al no emitir luz, es difícil realmente verlos y se pueden ver pequeñas sombras en algunos casos o desviaciones. Luego, un año después, Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez les dieron el premio Nobel de Física en el año 2020 por el descubrimiento de la formación de agujeros negros, siendo una predicción robusta, una vez más, de la teoría de la relatividad general, y descubriendo un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia. Y bueno, estos 6 premios en una época pequeña de tiempo podrían ser complementados con un par de premios Nobel más a quien descubra o entienda qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Precisamente DESI, el proyecto en el que estamos trabajando, un grupo de mexicanos, es un proyecto internacional para medir alrededor de 50 millones de galaxias y hacer un mapa tridimensional muy, muy preciso en muy poco tiempo. Entonces, continúo. En el universo no podemos viajar al pasado, pero el pasado llega a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos ver el pasado, dado que la luz que llega de lugares distantes nos está diciendo cómo era el universo en el momento que salió la luz. Por ejemplo, en un segundo la luz le da 10 vueltas a la Tierra, tarda 8 minutos llegar del Sol, de la siguiente estrella más cercana, Alfa Centauri, tarda 4 años, cruzar la Vía Láctea, nuestra galaxia, tarda 100.000 años, y la luz más lejana que podemos recibir llega desde hace 13.300 millones de años. Por lo tanto, tenemos 13.300 millones de años básicamente de información que podemos analizar el universo debido a que la luz nos llega de diferentes distancias y diferentes épocas. Hoy en día el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, esta sería, digamos, una galaxia típica. En el centro tenemos el núcleo de la galaxia y hay alrededor de 100.000 millones de estrellas, digamos, en la Vía Láctea, y el Sol estaría a 2/3 partes del centro de la galaxia, alrededor de 27.000 años luz. Por supuesto que esta galaxia no es la Vía Láctea, no la podemos fotografiar porque estamos dentro de ella. Así como en el tráfico en las grandes ciudades, también hay un poquito de tráfico en el universo. Se van formando las estructuras. Aquí estamos viendo el choque de 2 galaxias y que acabarán formando una Vía Láctea. En particular nosotros, una sola galaxia. En particular nuestra Vía Láctea colisionará con Andrómeda en algunos pocos años, como 4.000 millones de años, pero nos estamos acercando a ella. La cantidad de galaxias es enorme, son alrededor de 100.000 millones de galaxias. Aquí hay una fotografía, el punto estrellado es una estrella y se ven pues muchas galaxias alrededor de los puntitos que se ven ahí. Normalmente el problema, digamos, de ver el universo, el cielo, lo que afecta principalmente es la atmósfera. Si tuviéramos telescopios fuera de la atmósfera, que es lo que se ha estado haciendo recientemente, entonces las imágenes son mucho más precisas, porque la luz puede viajar durante miles de millones de años sin... ¿Sí? No estamos viendo la presentación, doctor.
¿No está viendo la presentación? No. Uy, me lo hubieran dicho antes. Entonces, no sé qué hacer. ¿Se ve ahorita? Ya Ok. se ve. Qué pena. Siento mucho. Entonces, lo que dije, bueno, no eran muchas imágenes, no nos perdimos de mucho. Aquí tenemos una galaxia, aquí tenemos el choque de las galaxias, aquí tenemos una foto del universo con muchísimas galaxias, la estructura que tiene es enorme. Y aquí, esta parte ya no la habíamos visto. Esta es una distribución de galaxias. Nosotros nos encontramos en el punto central. Cada puntito es una galaxia y tenemos dos pies, uno tomados hacia un lado del universo, el otro hacia el otro lado. Los que no tienen puntos quiere decir que no se tomaron datos. Y lo que podemos encontrar es que se ven las estrellas distribuidas básicamente como en filamentos. Hay filamentos bastante densos como este de aquí, unos menos densos, y todo esto es obra de la gravedad que las va juntando. No hay ninguna sorpresa en este tipo de comportamiento y distribución de las galaxias en el universo. Me permito ahorita, les voy a pasar una película, espero, ¿la pueden ver o no? ¿La están viendo? Sí. ¿Sí la están viendo? Ok. Sí. Ok. Entonces esta es una película del Censo Galáctico de un experimento previo de Sloan Digital Sky Survey. Estos son datos reales de la galaxia. Lo único que no es real es el movimiento. El movimiento es hecho por la computadora, pero la posición de las galaxias y las formas de las galaxias y los colores de la galaxia son reales y son tomas, como les decía, observadas por el experimento previo a DESI en el mismo telescopio de Tucson. Y pueden ver la cantidad de galaxias, cada galaxia alrededor de 100,000 millones de estrellas y alrededor de 100,000 millones de galaxias en el universo, que es una cantidad impresionante. Es una belleza y todo queremos entender, digamos, cuál es el origen de toda esta evolución del universo, llegando desde la época en donde no existía una sola galaxia hasta nuestros días. Muy bien, entonces continúo con la charla. Entonces, ¿cómo sabemos, digamos, de qué están hechas las estrellas y las galaxias? Y todo viene a raíz del espectro de la luz. La luz que nos viene en diferentes longitudes de ondas y así como en un prisma la podemos medir con espectrógrafos y podemos saber cuál es la longitud de onda. Y lo importante es que esta luz que recibimos puede venir o del inicio del universo o alguien tiene que producir la luz y normalmente son las estrellas quienes producen la luz. Entonces, sabiendo, digamos, el espectro de la luz, podemos determinar cuál es el contenido de material en las estrellas, por un lado, y por otro lado, dado que este espectro puede estar un poquito movido hacia el rojo, como se ve en esta parte de aquí, arriba y abajo, hay una diferencia en la huella dactilar que deja un átomo, y esto se debe a que hay una velocidad relativa entre el objeto y nosotros. Y este es el modelo central del modelo cosmológico que tenemos, es que el universo está creciendo. Y lo que vemos que es que entre más lejos estén los objetos de nosotros, estos se mueven a una velocidad relativa con nosotros, a mayor velocidad. Y una vez más, no es que nos alejemos de una parte
y nos acerquemos hacia el otro lado, sino todo se aleja de nosotros de la misma forma. Y entonces, el modelo del universo es precisamente que el universo crece hacia todos lados y todo mundo se aleja de todo mundo, debido a un efecto de una gran explosión al inicio del universo, que no sabemos si una explosión o no. Pero bueno, lo importante es que está creciendo y que es básicamente homogéneo y isotrópico. Los átomos ligeros, conforme el universo fue creciendo, se fue enfriando, y los átomos ligeros como hidrógeno y helio se formaron en esta evolución del universo, formando protones, neutrones. Sin embargo, los átomos pesados de los que estamos hechos, como el nitrógeno, carbono y oxígeno, no se forman durante la evolución del universo, sino se forman dentro de las estrellas. Y para que nosotros podamos existir aquí con el material que tenemos en la Tierra, tiene que haber habido una estrella previa al Sol que haya explotado y haya aventado nitrógeno, carbono y oxígeno justamente donde estamos nosotros, incluyendo al Sol, y se haya formado la Tierra y por lo tanto nosotros en esta área. Por lo tanto, en el fondo somos polvo de estrellas. Entonces, aquí tenemos una televisión y para poder ver la imagen necesitamos un decodificador, y una vez que le ponemos el decodificador podemos ver la imagen en televisión, un partido de fútbol o una telenovela, lo que guste cada quien. Lo mismo pasa con la ciencia, con la información que recibimos del cielo. Lo que se mide la radiación de fondo cósmica que le dieron el premio al George Smoot en el 2006 es porque midieron precisamente la luz que viene de las nubes que había antes de que se formaran estrellas y galaxias. Es la radiación del fondo cósmica. Y esta luz, que los diferentes colores implica diferentes temperaturas, para poderla interpretar necesitamos un modelo teórico, y ahí es donde entra la gravedad y el modelo de las partículas elementales para tener la gráfica que tenemos del lado derecho, en donde se puede ver los puntitos rojos, son los puntos observacionales, dependiendo del ángulo de la escala que se tenga. Del lado izquierdo son 90 grados de la antena que se tiene, en el centro es un grado, y aquí son grados más chiquitos, y se ven los errores de la toma de datos de la radiación de fondo cósmica con el modelo teórico. Lo que vemos es que hay una concordancia extraordinaria entre los puntos observacionales con la teoría del modelo de la gran explosión. Los puntos que están del lado izquierdo tienen una estadística muy mala, porque a un ángulo de 90 grados hay muy pocos datos que pueda tomar. A ángulos pequeños puedo tener muchísimos datos. Por lo tanto, el lado izquierdo es muy difícil de determinar por el ruido que se tiene, por la falta de estadística que hay. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía del universo, del clúster de Perseus, que tiene alrededor de 1000 galaxias, así como hay planetas alrededor del Sol, y el Sol, diferentes estrellas forman una galaxia, también las galaxias forman cúmulos de galaxias. Y a veces estas galaxias que se ven de esta forma de aquí, que se ven bastante nítidas, a veces se ven deformadas, se alcanzan a ver, se ven como algunos aros en esta parte de aquí, se ven deformadas muchas de las cosas y demás. Y la pregunta sería, ¿estamos viendo objetos que son totalmente diferentes a los que tenemos en otros lados del universo? ¿O puede haber algo intermedio entre la luz que viene del fondo de estas galaxias a nosotros? Y algo lo consideramos, digamos, una de las cosas que se ven aquí, permítanme, aquí son como también unos como bordecitos, como estos que se llaman los anillos de Einstein. Y estos anillos de Einstein, aquí tenemos una imagen que no es del universo, es una imagen en donde hay una copa de agua que se está moviendo y hay luz del fondo, y la copa de agua distorsiona la luz y puede formar tanto los anillos de Einstein como distorsiones de la luz. Y eso es precisamente lo que queremos.
Una vez más, del lado izquierdo tenemos una distorsión de los objetos, se ven muy alargados, no es normal esto. Y lo que está pasando es que la luz que viene de estos objetos lejanos pasa por una área que tiene una masa gravitacional bastante intensa, y por lo tanto esta área gravitacional deforma la luz de los objetos que vienen atrás y los vemos deformados. Por lo tanto, si nosotros supiéramos cuál es la forma de las galaxias que están atrás, podríamos también interpretar qué tenemos en el camino y podemos determinar qué cantidad de materia oscura o qué forma de materia oscura hay en el camino de los objetos lejanos, que básicamente conocemos y para verlo. Aquí tenemos un clúster de materia oscura y energía oscura. Esta es una fotografía que salió hace como unos 8 o 10 años, en donde está dibujado en azul lo que es la luz electromagnética visible que se ve de un lado y del otro. Materia oscura, lo azul, y lo rojo es luz que recibimos. Y son dos clústeres de galaxias que viajan de un lado al otro. Voy a pasar aquí una animación. Entonces, se tiene en el centro un clúster y llega otro que chocan. La fuerza electromagnética detiene en rojo a las partículas porque interaccionan. La materia oscura no interacciona y entonces se separa. Entonces, lo que estamos viendo con esto es una demostración de que una de las incógnitas que faltaba en el modelo cosmológico faltaba fuerza de gravedad, y se había sugerido, digamos, a la materia oscura. Este clúster, este bullet cluster, demuestra que la materia oscura es una realidad. Los enseño de nuevo. Otra vez en rojo es la luz, la luz, y en azul es la materia oscura, y vemos que con la materia oscura deforma las cantidades de atrás, aunque no la vemos precisamente. Entonces, yendo un poquito más lejos, la luz más lejana es la de la radiación de fondo cósmica, que lleva viajando alrededor de 13.000 millones de años. En el trayecto que viene con nosotros, la cantidad de fuerza gravitacional, es decir, la cantidad de masa distribuida en el universo, la va a desviar, y podemos obtener información no solo del origen de la radiación de fondo cósmica, sino de toda su trayectoria. Y creo que mi tiempo se ha acabado. Si tengo un poquito más de tiempo, les enseño algunas otras transparencias que tengo aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Está muy interesante todo lo que nos ha estado contando del universo. Le voy a dar la palabra a la maestra Oriana Trejo Álvarez para que nos plantee también su contenido. Sí, la maestra es física y astrónoma por la UNAM y cuenta con una segunda maestría en comunicación de la ciencia por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Laboralmente se ha desempeñado como docente de física y astronomía, así como de la vinculación y seguimiento de proyectos al interior del Foro Consultivo ICONACYT. Como comunicadora, ha impartido talleres y cursos a nivel nacional e internacional, participando en el Festival de Edimburgo y el Abu Dhabi Science Festival. Es creadora del proyecto Oriastro y actualmente es asesora técnica dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le cedemos la palabra, maestra. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias también por la invitación para estar aquí. Yo tengo una pequeñísima presentación también para puntualizar algunas de las cositas de las que voy a platicarles. Y es que sé que tenemos también dentro de nuestra audiencia a muchos estudiantes, sobre todo de secundaria y de bachillerato. Así que me voy a regresar un poquito, unos pasos atrás, y yo me voy a enfocar un poco en hablar acerca de lo que ocurre cuando estamos en el espacio. ¿Cómo es que ahí entra en contexto la gravedad? Y es que seguramente muchas y muchos de ustedes han experimentado o han observado más bien la gravedad
en el espacio y sobre todo en estas imágenes maravillosas que nos presentan cuando vemos estos lanzamientos espaciales. Porque bueno, no sé aquí el resto del panel, las personas que nos están viendo, pero pues yo siempre desde muy pequeña mi sueño fue y todavía es ir al espacio. Y una de las cosas con las que siempre soñaba era precisamente poder estar allá y poder estar flotando. Porque aunque aquí en la Tierra tenemos muchísima gravedad, no se ve tan emocionante como pues la que está por allá. Y muchas veces lo que vemos o lo que hace que realmente nos entusiasme son este tipo de imágenes. Cuando vemos a los astronautas y las astronautas que están flotando, los experimentos tan raros que ocurren por allá. Y eso ocurre que muchas veces yo haya escuchado y posiblemente también ustedes que en el espacio o en este caso en la Estación Espacial Internacional no hay gravedad. Y hoy les quiero decir que esto es una mentira total. En realidad, claro que tenemos gravedad y no solo en la Estación Espacial Internacional, sino también en todo el universo. De hecho, como ya bien nos decía Axel, lo que más tenemos por allá afuera es gravedad y gracias a la gravedad es que se ha formado mucho de lo que conocemos y funciona de la manera en la que la conocemos. Entonces, primer mito, existe gravedad. Claro que existe mucha gravedad por allá afuera y también existe gravedad en la Estación Espacial Internacional. Entonces, no es por eso por lo que vemos a los astronautas que estén flotando. De hecho, para entender un poco más el por qué se presenta este fenómeno en la Estación Espacial Internacional, debemos de regresar un poco a una película muy famosa de Disney que de hecho también tiene relación con un astronauta, que es precisamente esta película que yo estoy segura que todas y todos han visto, en donde pues precisamente nos dice Buzz que él no en realidad, o bueno, por ahí hay un debate, ¿no? En donde dicen que en realidad no está volando, sino que está cayendo con estilo. Eso es precisamente lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional. En realidad estos astronautas no están volando ni están flotando, sino que están cayendo con estilo. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues resulta que aquí tenemos que hablar un poquito de la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación universal, que seguramente ustedes la habrán visto por ahí en sus clases de física, tanto en secundaria como en bachillerato, pues nos dice básicamente que es una fuerza que ocurre entre dos cuerpos y que por ahí entra en juego la distancia. Esta va siendo proporcional entre las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. E incluso tenemos por ahí una formulita y bueno, por supuesto que ya mis doctores especialistas les dirán cómo esto se modifica después cuando ya entramos en otros temas como la parte más cosmológica. Pero digamos que hablando de la ley en general, la ley de gravitación universal, esta es la primera que ustedes van a ver. Y por lo tanto, cuando hablamos de la Estación Espacial Internacional, pues resulta que ella sigue ligada a nuestro planeta Tierra, porque en realidad no se encuentra lejos de nosotros, aunque lo veamos, la veamos por allá. Inclusive ustedes pueden tener la suerte y hay una aplicación con la que la pueden seguir en la noche. Entonces no está lejos, está aproximadamente a 400 kilómetros de distancia de nuestro planeta y eso hace que los viajes en realidad sean cortos. Aproximadamente se tardan un día en ir a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que justamente sigue ligada a nuestro planeta. Pero ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae ni la Estación Espacial Internacional ni los satélites que tenemos por ahí, salvo uno que otro que de pronto tienen fallas y por ahí caen en Rusia? Bueno, es porque están girando y están girando a una velocidad bastante grande. La Estación Espacial Internacional gira aproximadamente a 7 kilómetros por segundo, entonces va de volada. Y eso genera otra fuerza que hace que no se caiga. Esto si lo vemos de una manera un poquito más terrenal, lo pueden ustedes pensar o imaginar en estos juegos donde avientan una moneda o avientan una pelota en un embudo. Si ustedes la lanzan directamente sin ejercerle otra fuerza, otro movimiento, seguramente va a caer directamente hacia el centro.
Pero ¿cuál es el chiste de ahí? ¿Qué es lo divertido siempre de estos juegos? Ponerla a girar. Cuando ponemos a girar estas pelotitas y de preferencia a una velocidad muy alta, van a conservar este movimiento. Eso es precisamente lo que ocurre en la Estación Espacial Internacional. Ella no cae por eso, porque se encuentra girando, pero sigue ligada a nuestro planeta. Por eso lo que ustedes van a observar siempre es esta caída. Ahora, ¿qué ocurre? Pues como decíamos ahí, y me encontré una frase muy padre que dice que la gravedad duele, pero ayuda. Y esto lo voy a explicar rápidamente en las siguientes diapositivas. La gravedad duele. Aquí en la Tierra nos puede doler si cargamos, por ejemplo, una mochila súper pesada como esa que seguro llevan a la escuela. Van a sentir los hombros cansadísimos porque estamos sintiendo esa fuerza de gravedad en nuestros hombros. Pero cuando estamos en el espacio, pues resulta que esta fuerza va a doler mucho, pero mucho más. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo está hecho y está acostumbrado aquí al planeta Tierra. Y a medida que cambiamos esas fuerzas, esa gravedad la incrementamos, nuestro cuerpo lo resiente. Aquí les pongo rápidamente una fotografía de cómo precisamente en este caso es un piloto de carreras, de cómo va experimentando estos cambios en la fuerza de gravedad. Y podemos notar cómo, pues, su cara, acá, por acá vienen algunas de las velocidades, por supuesto no llegó a 47G, pero aquí vienen algunas de esos cambios que tiene y cómo se va deformando nuestra cara, nuestro cuerpo e incluso perdemos la conciencia. Y estos son algunos datos de cuánto podría o cuántas veces podríamos aguantar la gravedad durante cuánto tiempo. 2 veces la fuerza de gravedad que tenemos aquí en la Tierra, que recordemos que es 9.81, podríamos aguantarla un día, 24 horas. 8 veces, 1.40 minutos. 12 veces, 30 segundos. 15 veces, 10 segundos. Y 47 únicamente 0.25 segundos. Esto ténganlo muy en mente para en una intervención más adelante cuando hablemos de la gravedad en los distintos planetas, para que se imaginen qué nos pasaría entonces cuando nos acerquemos al Sol o a Júpiter o a Plutón. ¿Cómo se comparan estas fuerzas de gravedad con los planetas? Y bueno, pues en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, tenemos una fuerza de gravedad que ya decíamos que pues se ve distinta, ¿no? Acá les tengo un video muy rápido de Usain Bolt, que sabemos que aquí es el hombre más rápido sobre la Tierra, cuando hizo un experimento en estos ambientes de microgravedad. Y podemos ver que incluso ahí les gana, ¿eh? O sea, incluso en gravedad les acaba ganando, pero le costó más trabajo. Le cuesta mucho más trabajo poder avanzar y poder llegar. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque en el espacio precisamente todo nuestro cuerpo y toda nuestra fisionomía sufre alteraciones. Mientras más tiempo estemos allá, mayores van a ser las alteraciones que va a sufrir nuestro cuerpo. Y aquí les pongo un ejemplo muy rápido de una de las grandes alteraciones que va a tener nuestro cuerpo, y es en la presión sanguínea. Resulta que aquí está nuestro cuerpo acostumbrado a circular, la sangre va totalmente circulando. Pero cuando nos encontramos en el espacio y esa fuerza de gravedad cambia, entonces nuestra sangre ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo seguir circulando porque ya no tiene esa alerta de decir tienes que ir hacia abajo y tienes que circular. Entonces se empieza a acumular en la parte de aquí arriba, en la parte de nuestro tórax. El corazón incluso se ensancha un poco y pueden los astronautas y las astronautas sufrir incluso de derrames en el ojo o ya en casos muy extremos de derrames cerebrales, porque esa es una de las afectaciones que tenemos. Y otro es la pérdida muscular. Precisamente
se pierde aproximadamente el 40% de nuestra masa muscular al estar en el espacio, y es por eso que van a ver que las y los astronautas todo el tiempo tienen que estar haciendo ejercicio. Y ya platicaremos también un poquito de qué tipo de estrategias hacen para tratar de tener un poquito más de gravedad o representar la que tenemos acá en la Tierra. La descalcificación es otra cosa muy grande que ocurre. Se ha visto que a los huesos, al estar sometidos a fuerzas de gravedad muy distintas, se empiezan a descalcificar. Hay presencia de osteoporosis e incluso aparición de muchas caries. Y finalmente, nuestra vista, nuestros sentidos, todo se altera. Hay por ahí un video muy chistoso de un astronauta que, ya estando aquí en la Tierra, suelta su botella y se le cae porque se le olvida que ya está aquí en la Tierra y que no se va a mantener ahí. Y es muy chistoso porque pues él pasó tanto tiempo que ya hasta se le había olvidado. Y es que nuestros sentidos cambian y se transforman. Nuestra visión ya no es exactamente la misma. Nuestra audición también se ve modificada y todo esto es gracias a la fuerza de gravedad. Entonces, con lo que a mí me gustaría concluir este primer panorama es la relevancia que tiene la fuerza de gravedad para que incluso seamos los seres humanos que hoy actualmente somos y que podamos ver, podamos escuchar, podemos oler y podamos caminar de la forma en la que lo hacemos. Creo que estamos tan acostumbradas y acostumbrados a esta fuerza que no le damos el valor que realmente merece. Así que valoremos a esta maravillosa fuerza G y ya seguiremos hablando de ella. Muchas gracias. Hasta aquí lo dejo ahorita. Muchas gracias, Fabián. Qué interesante también. O sea, el doctor nos lleva al espacio, nos explica muchas cosas que no sabíamos, y tú nos aterrizas en la Tierra y nos dices la importancia que tiene esta fuerza. Muchísimas gracias. Quisiera ahora presentarles al doctor Alejandro Corichi Rodríguez Gil. No sé si está enlazado. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El doctor Alejandro Corichi es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la carrera de Física. Estudió en las universidades de Syracuse, en Nueva York, y la Universidad Estatal de Pensilvania, de donde obtuvo el grado de doctor en Física. Desde 1997 es investigador de tiempo completo en la UNAM. Primero en el Instituto de Ciencias Nucleares y actualmente es investigador titular en el Centro de Ciencias Matemáticas. Su área de investigación es la física teórica y en particular la teoría de la relatividad general y gravitación cuántica. Es miembro del SNI nivel 3. Doctor, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo no tengo una presentación que hubiera preparado, pero sí quisiera hacer varios comentarios y puntualizar algunos detalles. Justo entiendo que el tema del conversatorio es la fuerza G, la fuerza de gravedad, y precisamente eso es es el principal tema de estudio de la teoría que se conoce como la relatividad general. Axel ya la mencionó. Es importante como uno de los componentes que se necesitan para el estudio del universo, la cosmología, ¿no? Pero aquí lo importante para nosotros es conceptualmente lo que nos hizo cambiar nuestro entendimiento de lo que es la fuerza de gravedad. Esta teoría que, como muchos en la audiencia sabrán, la desarrolló Albert Einstein hace ya más de 100 años. Entonces, ya tenemos más de 100 años de tener esta nueva manera de entender a la fuerza de gravedad. Y básicamente la idea básica que está detrás de la relatividad general es que la gravedad no es una fuerza. Es decir, es muy diferente al otro tipo de fuerzas que estamos acostumbrados. Si empujamos un objeto o tenemos un imán y demás, ahí hay una fuerza directamente que está involucrada, que tiene que ver con otros fenómenos físicos.
parece muy extraño y poco intuitivo esto de repente declarar que la fuerza de gravitación no existe. Especialmente porque, como la compañera nos acabó de decir, la ley de gravitación universal de Newton de hace 300 años, lo que nos dice es que entre cualquiera dos cuerpos hay una atracción gravitacional, proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Bueno, lo que hizo Einstein con su teoría es decir que en vez de pensar en la gravitación, la gravedad como una fuerza, lo que debemos pensar es en términos de una geometría. Entonces la compañera también mencionaba así una analogía de un embudo, que cómo podemos pensar en que se mueven los objetos como si estuviéramos en un embudo. Hay una masa central que en realidad lo que ocurre es que no está ejerciendo una fuerza, sino la interpretación a la que nos lleva la relatividad general es que una masa central como el Sol, por ejemplo, deforma al espacio-tiempo, que es lo que se llama, y los objetos que están moviéndose alrededor de ese objeto. Entonces, por ejemplo, pensamos para tomar el mismo ejemplo que mencionaba la compañera, la Tierra que tiene una masa, esa está deformando al espacio-tiempo, y si tenemos un objeto como la Estación Internacional, y esta no está sujeta a ninguna otra fuerza, porque no existe la fuerza de la gravedad, este objeto va a tratar de moverse en la trayectoria más recta posible. Eso es lo que nos dijo, por ejemplo, Newton, para aquellos que los torturaron en la secundaria con las leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que si un cuerpo no está sujeto a ninguna fuerza, se va a mover en una línea recta. Lo que ocurre aquí en el espacio-tiempo es que las líneas rectas se ven curvas. Entonces, la trayectoria que sigue, por ejemplo, la Estación Internacional alrededor de la Tierra, en realidad es una línea recta para esta geometría que está curvada. Parece extraño, pero así es, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, si pensamos en la superficie de la Tierra, que es una esfera, ahí las líneas rectas, pues no son rectas, ¿no? Son ciertos arcos, ¿no? sobre la superficie de la Tierra. Esa es la noción de líneas rectas sobre la esfera, que no se ven rectas si las vemos desde una perspectiva en 3 dimensiones. De igual manera, entonces, estas líneas rectas, que en realidad son trayectorias curvas, son las trayectorias que están siguiendo cualquier objeto en la cercanía de la Tierra, por ejemplo. De manera muy acertada, la compañera nos decía que la Estación Internacional y todos los astronautas, cosmonautas que estén adentro de ella, están de una manera, no están cayendo. Eso quiere decir que están en caída libre. Lo que ocurre es que como tienen una cierta velocidad perpendicular a la Tierra, entonces esa caída está justo diseñada para que lo que hagan es caerse, pero dándole la vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué es que pareciera que ellos no sienten la fuerza de gravedad dentro de la estación espacial? Y por eso es que pasan estos curiosos de que las gotitas flotan y si sueltas algo, pues ahí se queda, etcétera, etcétera. Es que si lo viéramos desde el punto de vista viejo de Newton, sí hay una serie de fuerzas que están actuando, ¿no? Está la fuerza de gravedad que les está jalando, pero luego está esta fuerza centrípeta que justo se cancelan y entonces pareciera que no hay nada. Bueno, la manera moderna de verlo con la relatividad general es que pues ni hay fuerza de gravedad, ni hay nada, ni fuerza centrípeta, ni nada. Entonces no están sujetos a ninguna fuerza y por eso es que no sienten gravedad, porque no hay gravedad. Esto parece es muy poco intuitivo, yo lo entiendo, pero eso es a lo que nos lleva esta teoría que nos lleva, ¿no? Entonces,
nos quita de la segunda ley de Newton, que nos decía que la aceleración de los cuerpos depende de las fuerzas que actúan sobre ellos. Aquí, desde esta perspectiva, si solamente estamos hablando de interacción gravitacional, nos tenemos que olvidar de la segunda ley de Newton y nos regresamos a la primera, en donde lo único que hay es esta ley de inercia, es decir, que los cuerpos se están moviendo en la línea más recta posible. Que, como decía antes, pues como el espacio-tiempo está curvo, pues estas líneas rectas las vemos como trayectorias curvas, como justo las trayectorias que le están dando vueltas a la Tierra. Bueno, creo que ya fue suficiente de este punto sobre la ley de gravitación y la inercia. Creo que está con su micrófono apagado. Listo, pues muchas gracias. Le decía que yo me quedo con muchas dudas, pero vamos a terminar de presentar el último ponente y por favor vayan elaborando sus dudas, nuestro público también, porque esto está muy interesante. Voy a presentar ahora al doctor Bernardo Figueroa. No sé si está enlazado ya el doctor. Ya estoy enlazado, gracias. Buenas tardes. El doctor Bernardo Figueroa realizó sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM de 1988 a 1992. Tiene una maestría en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Ingeniería y tiene un doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigación en Materiales. Todo esto en la UNAM. Sus líneas de investigación son las energías renovables, es decir, la energía eólica, mareas, olas. Otro tema de investigación son sus flujos multifásicos, que nos va a explicar ahorita un poco, que son flujos gas líquido, sólido líquido, ¿ok? Y también su otra línea de investigación es la simulación numérica de flujos multifásicos. Y estudia también la capa límite de la atmósfera. Entonces, doctor, tiene usted la palabra. Gracias, muy amable por su presentación. Bueno, no me den cuerda porque si me pide que les hable de flujos multifásicos, puedo tardar un rato. No porque sepa mucho, sino porque me gusta mucho. Los flujos multifásicos son cuando tenemos varios fluidos distintos que están interactuando y entonces se forman interfaces entre unos y otros y por la misma física de los fluidos, en la cual interviene muchísimo la gravedad, por cierto, pues hay muchas situaciones que son de utilidad para la ingeniería, para las ciencias naturales, etcétera, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, en la ingeniería química se utilizan flujos multifásicos para transferir ya sea calor, ya sea materia, de un lado a otro, o de un fluido a otro, o de un sitio a otro, ¿no? Pues la ingeniería está llena de ejemplos, por ejemplo, la ingeniería nuclear, ¿no? El enfriamiento de los reactores nucleares, pues depende enormemente de los flujos multifásicos, ¿no? Las burbujas tienen miles de aplicaciones. Uno se imagina que las burbujas son solo juguetes muchas veces, pero no, podría pasarme media hora simplemente enumerando aplicaciones de las burbujas, ¿no? Y como les comentaba, bueno, pues la gravedad es fundamental en todo esto.
Mi intervención no la pensaba hacer hablando de fluidos y de burbujas, porque aquí mucha gente está hablando del espacio, del universo, de cosas bastante más trascendentales, pero aproveché que me preguntó. Y si tienen más preguntas de burbujas, estaré encantado de hablar de burbujas. Soy prácticamente burbujólogo. Hablando de la gravedad, pues quería complementar un poquito este tema súper apasionante y estas participaciones de los compañeros que saben muchísimo más de gravedad que yo, comentando que también la gravedad es responsable de la formación de los cuerpos celestes, ¿no? Al menos hasta donde yo entré no se habló mucho de eso, pero así como vieron en las hermosas imágenes que nos mostraron por ahí, que la gravedad es responsable de que la materia se agrupe, ¿no? Pues también es responsable de que se formen los cuerpos celestes. Y hablando un poquito del agrupamiento, pues la gravedad es, digamos, responsable de que no se pueda distribuir de manera homogénea la materia en el universo. Por ahí oí a alguien decir que el universo es homogéneo y no me acuerdo qué otro término utilizaron. Isotrópico. Isotrópico, exacto. Gracias. Pero en términos de cantidad de materia, creo que no es homogéneo, ¿no? Creo que la materia tiende a juntarse más en ciertos lugares que en otros, ¿no? A formar agregados, ¿no? Que es lo que vemos incluso en las imágenes estas hermosas que forman una red de galaxias, ¿no? Y de cosas que se tienden a juntar en agregados, porque pues es atractiva, ¿no? Y eso hace que se tienda a rejuntar unos con otros. Y precisamente eso pues es lo que hace que se formen los cuerpos celestes, ¿no? Si al principio tienes una nube de gas, pues la materia tiende a atraerse unas moléculas a otras, unos cuerpos a otros, y eso tiende a juntarse en bolitas, por decirlo de alguna manera, que tienden a hacerse más grandes, y la misma gravedad va comprimiéndolos, ¿no? Y de alguna manera esa compresión de muchísima materia después de mucho tiempo hace que se inicien las reacciones nucleares en las estrellas. Bueno, esa es la idea que yo tengo. Espero que mis colegas me corrijan si estoy diciendo algo malo, algo mal, ¿no? Pero es la misma gravedad lo que hace que la materia tienda a juntarse y a crear estrellas, por ejemplo, o sistemas planetarios, ¿no? Un cuerpo grande va a atrapar a un cuerpo chico, dependiendo de su relación de masas y de las velocidades que tienen uno con respecto al otro, ¿no? Obedeciendo la ley de hace 300 años de Newton, ¿no? Si un objeto se acerca a un objeto, digamos, que tenga más masa, ¿no? Dependiendo de su velocidad, puede ser atrapado en una órbita cerrada. Si va más rápido, puede simplemente pasar curvando su trayectoria a manera de una hipérbola o parábola. Hipérbola o parábola, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos si entendí bien mis clases de física de la prepa, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido va, ¿no? Estos objetos que se atrapan también chocan, ¿no? Y entonces se hace una especie de juego de billar de objetos celestes y así se van formando sistemas celestes, ¿no? Entonces, la gravedad también es responsable de la formación de atmósferas en los planetas, dependiendo de cómo es la relación de masas y de la cantidad de partículas o gases que atrapa, ¿no? Pues se formarán atmósferas o no se formarán atmósferas, etcétera, ¿no? Nada más quería contribuir un poquito con eso y ver si los que saben más que yo pueden discutir un poquito más sobre la formación de cuerpos celestes, planetas, galaxias y todas esas cosas hermosas que yo no estudié porque yo soy ingeniero mecánico, ¿verdad? Me parece fascinante. Y otra cosa que quería preguntarle a mis colegas, esta es una pregunta que les tengo guardada desde hace mucho.
hablan del efecto Doppler, pero con la luz. Yo soy un científico a la antigüita que estudió las leyes de Newton de hace 300 años y me cuesta mucho trabajo entender tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad general, o ni siquiera la teoría de la relatividad, ¿cómo se dice? Particular. Especial. Especial, exacto. Gracias. Esas cosas me cuesta muchísimo trabajo entender, y me cuesta mucho trabajo entender cómo funcionaría el efecto Doppler con la luz. Voy a explicarme un poquito más por qué esta pregunta me confunde. No sé si puedo presentar una imagen. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Sí, A ver, está bien. Esta imagen, aquí está. A ver, un segundito. Es una imagen que se encuentra uno en el Google, ¿no? Si uno googlea el efecto Doppler, ¿no? Pues es lo que se encuentra, el efecto Doppler. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Sí, ok. ¿No? Uno se encuentra un montón de imágenes, ¿no? Que es la idea del efecto de los Doppler, ¿no? Por ejemplo, voy a poner esta de la ambulancia que se acerca a una persona, ¿no? Viene la ambulancia emitiendo ondas de sonido, ¿no? Si no se estuviera moviendo la ambulancia, pues estas ondas se verían como círculos concéntricos, ¿cierto? Pero como la ambulancia se está moviendo, estos círculos concéntricos, debido a que la ambulancia se mueve a una velocidad relativa con respecto a las ondas, que también están creciendo a la velocidad del sonido, si entendí bien. Entonces, como que estos círculos se concentran más enfrente de la ambulancia que atrás de la ambulancia. Y esto, pues, uno lo capta como un aumento en la frecuencia, ¿cierto? Y si estoy atrás de la ambulancia, pues, como una disminución de la frecuencia, ¿no? Es como cuando uno oye el tren, ¿no? Que se viene acercando y se oye, ¡ting! ¿No? Así es. Es lo que pasa con el sonido y es fácil entender con el sonido. Pero con la luz me cuesta mucho trabajo entenderlo porque pues la luz se mueve a la velocidad de la luz independientemente de si me estoy moviendo o no. Entonces, para la ambulancia, la luz se mueve a la velocidad de la luz. Para este señor que está parado aquí, la luz se mueve a la velocidad de la luz. Y entonces, ¿cómo se pueden acumular estas ondas frente a la ambulancia? Pensando en luz, ¿no? No sé si queda claro por qué me es tan confuso. Sí, Ahora queda claro. No sé si quieres que un poquito otros puntos. Fíjense que está muy interesante. A ver, no sé quién quiera participar y responderle al doctor Bernardo. También tenemos otras preguntas aquí del público. No puedo dejar de compartir. No, ¿perdón? No puedo dejar de compartir. No, pues. Creo que ya, Bernardo, porque no lo vemos. Ok. 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 No sé si quieran que les lea también las preguntas del público para que las vayan abordando en la plática de ustedes. Ustedes escogen quién participa. Porque tienen una lista grande Diego nos pregunta, ¿las deficiencias y cambios que se producen a causa de una gravedad diferente son revertidas cuando regresan a la Tierra? Esa es una. Si llegara a incrementar la gravedad en la Tierra, ¿me están escuchando todos? Sí. Yo sí escucho. Ok. Dice, si llegara a incrementar la gravedad en la Tierra, ¿tendría alguna repercusión en el tiempo? ¿En cómo lo medimos ahora?
¿Cómo mantienen un poco las cosas en su lugar en los cohetes? ¿Cuál es la forma en que se ponen en órbita estos cuerpos y cómo mantienen esa velocidad constante para no caerse? En cuestión de gravedad, la Luna, ¿cómo afecta a la Tierra? Se hacen pruebas para que en un futuro poder dar a luz a un bebé en el espacio. Me parece que se busca hacer en la Luna. En caso de que esto llegue a suceder, ¿cuáles creen ustedes que sean las repercusiones en el bebé y en la madre del bebé? Bueno, todas estas preguntas han inquietado a nuestro público y a mí me gustaría que ustedes se pusieran de acuerdo para contestarlas, además de contestar la pregunta del doctor de cómo es esta parte del efecto Doppler en la luz. Los dejo en sus manos. A ver, yo podría contestar, digamos, las preguntas que hizo Bernardo y luego dejaría las preguntas que nos hicieron del público. De la gravedad, el efecto, digamos, que de la luz es que la luz, a pesar de ser un fotón, también es una onda. Entonces, la diferencia de la longitud de onda depende de la velocidad relativa que tenga el objeto que le emita a nosotros. Y eso es precisamente la manera que tenemos para medir la velocidad relativa de las diferentes galaxias que tenemos con nosotros. Porque si tiene una distancia, si estamos a la misma velocidad, es decir, velocidad relativa 0, hay una cierta longitud de onda. Si el objeto se está alejando, la longitud de onda es más grande. Si el objeto se está acercando, la longitud de onda decrece. Entonces, si yo sé que hay una estrella y que tiene carbón y sé exactamente cuál es la longitud de onda de las líneas de emisión del carbón y las mido de una estrella, puedo saber cuál es la velocidad relativa entre esa estrella y nosotros, o esa galaxia. Y esa es precisamente la manera que se mide todas las galaxias y todos los objetos más alejados del sistema solar para saber en dónde se encuentran. Los mapas tridimensionales que se hacen son dos ángulos, una posición, digamos, donde está la estrella, y la velocidad de alejamiento, de distancia entre nosotros, no hay manera de medirla, salvo la distorsión de la luz, es decir, la diferencia en la longitud de onda que tiene con nosotros. Entre mayor sea esta distorsión, más rápido se está alejando de nosotros, y los mapas tridimensionales del universo toman en cuenta dos ángulos y una velocidad relativa. Y para interpretar a qué distancia está, necesitas un modelo cosmológico. Y es un modelo teórico cosmológico el que te permite poner una distancia y tendrías que ver si es consistente con la cantidad de millones de objetos que puedes estar midiendo, tomando eso en cuenta. Si al final tengo un poquito de tiempo, me gustaría darles una breve historia del universo en donde algunas de estas cosas se ven, pero dejo que los demás contesten algunas de las preguntas que están en el tablero. Bueno, yo puedo retomar la segunda, la que llegó de si se revierten al volver a la Tierra o no, que es justamente de lo que les estaba platicando. Y justo tengo aquí los datos. Estos se han hecho un montón de pruebas al respecto. De hecho, ya hay toda un área de medicina espacial que se está encargando de esto. Porque, pues justo como también ya nos comentaban por ahí, la mira es ahora hacia la Luna, hacia Marte y pues incluso más allá. Entonces tenemos que tener todo esto muy bien. ¿Qué pasa? Dicen que el volumen de la sangre se restaura usualmente en algunos cuantos días. Y aquí hay un factor también muy interesante que es la sed. Resulta que cuando regresamos a la Tierra, bueno, cuando regresan a la Tierra, tienen muchísima sed, tienen deshidratación y esto también tiene que ver con esta parte del bombeo de la sangre. Pero en unos cuantos días o 1 o 2 semanas ya están completamente bien. Los músculos, a esos les toma más o menos 1 mes
volver a su condición, aunque les puede tomar de 2 a 3 meses volver ya a su condición totalmente natural. Por eso es que van a ver que muchas veces cuando regresan a la Tierra los recogen en camillas incluso, porque no pueden caminar. Y eso es una de las grandes problemáticas a las que se enfrentaría la primera población en llegar a Marte, que no necesariamente van a poder caminar al llegar a ese planeta. Y lo que tarda mucho más es lo de los huesos. Esta parte de la descalcificación en el espacio puede tomar de 3 a 6 meses. Eso es lo que más tarda, pero en general todo se recupera. Y de una vez abordo también la que nos decían, porque es súper interesante esta parte de las repercusiones de que tendría una mamá y un bebé en el espacio o en Marte. En realidad lo están viendo más para Marte, porque acuérdense que la Luna solo la están pensando ahorita como la base de despegue hacia Marte. Entonces, en realidad la mira la tienen allá. Y en Marte, lo que va a pasar ahí es que la gravedad es menor a la que tenemos en la Tierra. Entonces, sí que nuestros cuerpos se van a tener que readaptar y lo que se espera es que tengan que pasar varias generaciones para que el propio cuerpo se pueda acondicionar. Entonces, seguramente las primeras generaciones no sobrevivirían. O sea, esa es la realidad. Es muy difícil que incluso pueda darse un embarazo por esta falta de líquido, por esto que se empieza a congregar en la parte superior de nuestro cuerpo. Pero después de varios, probablemente cientos o miles de años, el cuerpo ya se adaptaría y habría una nueva generación marciana por allá. Pero eso es parte, de hecho, de las como del reto, las preguntas que yo también le tengo aquí al público de hacia dónde va esta parte de la gravedad. Y no sé si quieren abordar otras, mis colegas, si no por ahí seguimos ahondando. Yo quisiera que me recordaran las preguntas que hicieron sobre gravedad. Sí. De gravedad. Te las digo ahora. Dice, ¿cómo mantienen un poco las cosas en su lugar en los cohetes? ¿Cuál es la forma en que se ponen en órbita estos cuerpos y cómo mantienen esa velocidad constante para no caer? Bueno, Y la de relatividad. Yo creo que esa la podría responder bien Alejandro. Si aumenta la gravedad de la Tierra, cambiaría la forma en que medimos el tiempo. Ajá. sí, esa es una de las consecuencias de la relatividad en general, que la intensidad que desde de la gravedad, fuerza de gravedad, pensando en el concepto estándar que todos estamos acostumbrados, tiene un efecto en cómo funcionan los relojes. Y eso se ha medido, es decir, se ha medido en una torre, por ejemplo, o en un edificio alto. Si uno tiene un reloj atómico, que son los relojes con mayor precisión, y uno lo tiene en la base de la torre y otro idéntico hasta arriba, hay un desfasamiento en cómo están actuando. Entonces, en realidad, lo que dice es que el tiempo está corriendo a diferentes velocidades, ¿no? De una manera, ¿no? O sea, corre diferente el tiempo en la base de la torre, que hay más gravedad, que en la punta de la torre, que hay menos gravedad. Entonces, de igual forma, si uno subiera de 1 a 2 la fuerza de gravedad en la Tierra, entonces consecuentemente los relojes estarían caminando a diferente ritmo. La diferencia es absolutamente imperceptible para cualquier cuestión práctica. O sea, hay muchas otras problemas que habría al aumentar la gravedad, como ocurre al revés. O sea, cuando el cuerpo humano va también a situaciones de menor gravedad, también si fuera una situación de mayor gravedad, tendría muchísimos más problemas, pero esos son fisiológicos, de lo cual yo no soy experto. Y no tanto por pequeñísima diferencia en cómo estarían moviéndose los relojes. Pero sí, hay una ligerísima variación.
creo que vamos a tener que dejar las dudas para que las podamos reflexionar y en otra ocasión preguntarlas. Me están pidiendo que concluyamos, entonces no sé si en medio minuto, un minuto, puedan dar una conclusión sobre este tema. Si quiere empezar el doctor Axel y la maestra Oriana Trejo, el doctor Alejandro Corichi y el doctor Bernardo, por favor. Yo diría de la gravedad que es impresionante cómo la relatividad general de Einstein no tiene aún una contradicción después de 100 años, habiendo sido una teoría básicamente matemática, con un poquito de observaciones, digamos, que fue la medición de la desviación de la luz en un eclipse solar en 1918, y ahí se estableció la relatividad general, pero todo el formalismo matemático no tenía más que una idea filosófica o matemática geométrica que fue impactante. Hoy en día en cosmología es impresionante que podamos determinar y entender 13.300 millones de años de la evolución del universo, desde la radiación de fondo cósmica y las huellas dactilares que dejaron ahí efectos anteriores, como puede ser la inflación, que es un periodo en donde el universo crece de manera exponencial, muy, muy rápido, y desde un punto de vista teórico es necesario para entender por qué porque a esa época, digamos, de la radiación de fondo cósmica, el universo era básicamente idéntico por todos lados, muy homogéneo e isotrópico hacia todas las regiones, si yo estuviera viendo del lado izquierdo y del lado derecho, pues, y me está llegando apenas la luz hoy en día, en principio esas dos áreas diferentes del universo no habrían estado en contacto o en equilibrio termodinámico, por lo tanto deberían tener características diferentes. Entonces hay muchos misterios que hay que resolver, por lo menos a nivel de cosmología. Aún así no se ve ninguna necesidad imperiosa de modificar la relatividad general de Einstein, aún con los datos que se tienen en este momento. Gracias. Muchas gracias. No sé si Oriana quiera darnos una conclusión muy breve. Claro que sí, Adriana. Bueno, yo sobre todo dejarles mis redes sociales, porque sé que hay muchísimas dudas y preguntas todavía, y preguntas buenísimas que me encantaría seguir abordando por ahí. Entonces, a mí me encuentran como @oriastro en todas las redes, me pueden por ahí escribir para que sigamos platicando, y pues dejarles lo que había dicho en un inicio de que la gravedad es increíble. Los efectos que tiene aquí en la Tierra son maravillosos y aún tenemos mucho más que aprender. Este es un gran momento para dedicarse a la física, para dedicarse a la astronomía y a la ciencia en general. Entonces, a todas las y los estudiantes que nos están viendo, anímense a sumarse a este tipo de temáticas, porque realmente van a descubrir que, como lo vieron ahorita, hay más preguntas todavía que respuestas, y necesitamos de su ayuda para poderlas seguir trabajando y poderlas seguir resolviendo. Y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por mi parte, pues quisiera reafirmar un poco lo que ya dijo Axel, que la relatividad general, que es la teoría que nos explica o nos da el entendimiento moderno de la fuerza de gravedad, es una de las mejores teorías físicas que tenemos, y han sido comprobadas experimentalmente mucho más allá de lo que uno podría haberse imaginado hace 30 años, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto, muchas de estas comprobaciones realmente estaban en el futuro y ni siquiera era claro que iba a pasar todas estas pruebas. Hoy en día ya sabemos que las ha pasado de una manera muy, muy brillante. Y aparte que, o sea, Axel ya mencionó todas las aplicaciones que son muy importantes. Desde mi
perspectiva, lo que yo quisiera aportar, que es un poco la dirección en la que hice algunos comentarios, es que si uno entonces se toma en serio esta teoría, que es físicamente muy, muy relevante, eso nos lleva a repensar y a entender lo que es la fuerza de gravedad de una manera conceptualmente diferente y romper con lo que nos enseñaron y sabemos de la teoría de Newton. Y con esto no quiere decir que la teoría de Newton no sea útil. Es perfectamente útil, muchos astrónomos la usan todos los días para explicar, por ejemplo, lo que Bernardo preguntaba, de formación de objetos, incluso formación de estrellas. Los cálculos que se hacen son básicamente usando la teoría de Newton y nos dan una idea perfecta también para entender cómo se forma el sistema solar, los planetas, etcétera. Es perfectamente válida, pero desde el punto de vista conceptual, la teoría de relatividad general nos da un cambio muy, muy importante, muy diferente, y eso ya tiene 100 años, ¿no? Entonces yo creo que es algo que deberíamos de tratar de llevar al público en general. O sea, hay muchos conceptos de ciencia que ya están en el público general, incluso para niños, conforme han ido avanzando. Yo siento que esto ahí está y no hemos podido, y eso es culpa pues de los científicos y demás, de hacerlo llegar a la gente. Entonces creo que es también importante el hacer ese esfuerzo y explicar un poquito mejor, porque en realidad son ideas sencillas, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí lo dejo. Yo no tengo redes sociales. Me pueden escribir a mi correo electrónico y podemos. Pues muchas gracias. El doctor Bernardo nos podría dar su conclusión. Gracias, pues tengo mucho que agregar, salvo compartir mi fascinación por todos estos conceptos de física que se han compartido aquí en esta plática, ¿no? Me parece increíble el efecto gigantesco que tiene la gravedad desde las escalas más grandes, ¿no? Escalas inmensas que mencionaban por ahí de estas redes de galaxias que se forman precisamente por la gravedad, ¿no? Estas redes universales. A escalas más chiquitas, pues los sistemas solares, los planetas. La gravedad está relacionada, como decíamos, con la formación de planetas, las atmósferas, los océanos. Y a escalas todavía más pequeñas, pues las burbujas, por supuesto, que me encantan. Todos los efectos que tiene la gravedad en el cuerpo humano, que son muy interesantes, muy importantes, ¿no? Hasta escalas mucho más pequeñas, ¿no? La física ha logrado cosas realmente impresionantes, ¿no? La teoría de la gravitación de por sí ya era muy impresionante hace 300 años, y ahora con lo que vino a traer el señor Albert Einstein, ¿no? Realmente la explicó. No. Yo creo que es la mejor manera de expresarlo, ¿no? La explicó, aunque muchos de nosotros no nos cueste trabajo entenderla, ¿sí? Y pues hay teorías de la física que han ido muy lejos y que se comprueban todos los días con experimentos cada vez más temerarios, ¿no? E increíblemente siguen teniendo resultados fabulosos. Pues yo los invito a entrarle al quebradero de cabeza, a tratar de leer al respecto, ¿no? Yo trato de entender estos conceptos nuevos, ¿no? La relatividad o otro concepto que me cuesta muchísimo trabajo, la física cuántica. Es fascinante lo que han logrado los físicos, de verdad, a nivel práctico, a nivel de mediciones y a nivel teórico. Y pues gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradecemos mucho habernos dado pequeña prueba de conocimiento en esta gran fiesta que estamos realizando. Yo invito al público a seguir participando todavía hasta el domingo de la fiesta, y a todos ustedes les agradezco mucho su participación y su atención.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.